Lo que más me impresionó, la Costanera, la vi tan linda, Linda. como lo vi triste al centro. Sí, el centro está caído. Costanera muy linda. Estuve en una reunión que me contaron una cantidad de innovaciones que me he quedado anonadado sobre el agro, pero tiene siempre ese sesgo de tristeza esta ciudad de haber predominado el crimen organizado, ¿no? Bueno, le iba a decir, Rosario es una ciudad de contrapuntos tremendos, ¿no? Porque es el epicentro del campo, con todo lo que eso implica. Y de la innovación. Exactamente, lo que implica la innovación específicamente. Y por otro lado tenemos esta situación que, en mi opinión, no sé cuál es su visión, me gustaría conocerla, acá falta decisión política, ¿no? Porque tenemos bandas enfrente que no son el cartel de ningún lugar, es decir, son bastante no sofisticadas y sin embargo no podemos con ellas. Yo hace bastantes años atrás fui a Medellín para ver cómo habían erradicado el rol del crimen organizado. Y fue una acción conjunta, por supuesto, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero al mismo tiempo una acción social, es decir, yo diría institucional. El Estado se metió en el barrio, hizo construcciones deportivas, bibliotecas, pero yo más que biblioteca diría centros de computación para volver digitales a los chicos marginales, centros de salud, y conquistó el área, mejoró la iluminación, el acceso y restableció el monopolio de la fuerza. Claro, lógico. Porque en realidad el Estado de Derecho, lo que conocemos como los estados modernos, son estados donde hay monopolio de la fuerza, es decir, usted no puede ejercer una violencia privada. Lo que pasa en Rosario con el crimen organizado es que está liberada la violencia privada. Y esa debe ser erradicada, porque erradicar la violencia privada significa, en primer término, asegurar la libertad, pero del otro lado, una enorme expansión económica. Yo después de ver ayer, probablemente quedé muy impresionado por lo que vi, pero el potencial que hay acá, la creatividad, el empuje científico, me parecía que estaba en el Silicon Valley. Y al lado del Silicon Valley me parecía que estaba en Ciudad Juárez. Claro, lógico. Entonces, eso no puede ser, ese contraste hay que... Yo creo que el gobierno de Santa Fe, por distintas razones, no le ha dado la relevancia que este tema tiene. En Rosario, una ciudad de mafias, digamos, en este tiempo, conflicto de sindicato de camioneros, a las empresas bloqueo y balas. Bloqueo y balas. En el plano nacional tenemos hoy una calle relativamente tranquila, porque probablemente el peronismo esté en el gobierno, pero ya sabemos que si la cosa se revierte y vuelve a haber un gobierno opositor, la calle va a estar incendiada, aún con una situación económica, política y social probablemente menor, digamos. ¿Cómo se va a controlar eso? Porque si no, nos salimos más. Yo en eso tengo bien claro. Va a haber monopolio de la fuerza en el sentido integral. Usted no va a ceder la calle, no va a ceder áreas liberadas, no va a resignar soberanía. No lo va a hacer ni ahí, ni en los cielos, ni en los mares, no lo va a hacer. A mí me han dicho muchas veces que no lo diga, porque políticamente no es correcto, pero yo lo digo porque es políticamente correcto. Yo sé que cuando se actúa hay daños colaterales y hay que estar preparado, más aún yo diría. Las figuras que encabecen el próximo gobierno tienen que, primero que todo, pasar ese test. Es un test decisivo. ¿Está usted en condiciones de hacerse cargo de un gobierno que va a librar batalla? No es que va a convivir, va a librar batalla. Si no se pasa ese test, no se puede gobernar Argentina. Sé que hay equipos en Juntos por el Cambio que están preparando un plan, o dos planes, o tres planes, no sé, son distintos equipos, para el caso que se gobierne a partir del año que viene. Me parece esencial eso, llegar sabiendo lo que hay que hacer. Eso se está... Sí, en eso yo
Un problema que tengo, una ventaja, es que tengo 50 años de política argentina en primera línea. Y yo nunca vi una coalición tan homogénea, a pesar de, Sí. de los De estos últimos días. superficie, toda esa cosa de personales, si tiene amigas o no tiene amigas, toda esa cosa. Yo no le presto atención a esas cosas. La vida privada, como dice la Constitución, está reservada a Dios y a la conciencia. Yo diría que hay un gran consenso. Es verdad que todavía yo no logré consolidar esta idea de que hay que imponer el orden, cueste lo que cueste, con daños colaterales. Eso, digamos, todo es fácil hasta que usted explica los daños colaterales. Y creo que eso, pero vamos en rumbo a eso, porque la realidad nos va a imponer eso. ¿Qué va a hacer en Rosario? ¿Va a convivir con esto? Bueno, ya no Nos se ha ido muy mal Muy con mal. esto. Es decir, nos ha ido muy mal ¿en qué sentido? Que una ciudad con este extraordinario potencial está trabada por esta porquería. Sí, sí, efectivamente. ¿Cómo llegamos al 2023, Ricardo? Bueno, con muchas dificultades porque el gobierno todavía, a pesar de lo que dice Massa, no reconoce la naturaleza del desbarajuste que armó. Vamos al desbarajuste. El desbarajuste viene de 15 años de kirchnerismo que crearon un gasto público de una magnitud infinanciable. Con sus errores, sus defectos, sus demoras, el presidente Macri logró comenzar a revertir eso y entregó el gobierno prácticamente sin déficit primario y con una situación externa holgada y con un tipo de cambio muy competitivo, que esto es importante. O sea, Argentina necesita un tipo de cambio competitivo por los problemas de empleo que tiene, por los problemas de desconfianza. Y voy a tratar de ser muy preciso en estos dos puntos. ¿Qué hizo este gobierno? Un desquicio de nuevo en materia fiscal que se acentuó severamente en el segundo semestre del año pasado. ¿Se acuerda del plan Platita? Sí, claro. Porque estos son tan brutos que lo dicen abiertamente. Sí. Es decir, el plan Platita costó un descalabro en el primer semestre de este año. Bueno, el gasto subió mucho más que los ingresos y a principios de junio empezó la desconfianza sobre otro error conceptual que fue que la deuda interna la podían, como era en peso, podía ser cualquier nivel. Los árboles no crecen al cielo y las deudas en peso no crecen al cielo, empezó la fuga de eso y se descalabró el gobierno. Estamos sin reservas. Tome este dato. ¿Qué es lo que debe hacer el país? ¿Cómo pensar en la trayectoria? Esto es lo más importante. El país necesita superávit en cuenta corriente. ¿Por qué necesita superávit en cuenta corriente? Porque tiene quebrado el acceso al mercado externo de capitales, tiene quebrado el acceso al mercado interno de capitales y tiene una mega inflación. Entonces necesita, para estar en equilibrio, un superávit en cuenta corriente importante. Una de las razones por las que yo critiqué y voté en contra del acuerdo con el fondo es que el superávit que estaba previsto era medio punto del producto. Yo creo que necesitamos alrededor de 1,5 puntos del producto. Pero ¿qué ocurre? Como estamos, vamos a un déficit en cuenta corriente. Ahora, ¿de cómo se financia Argentina en déficit en cuenta corriente sin acceso al crédito? Se queda sin reserva. Inevitablemente, si Juntos por el Cambio va a ser gobierno del gobierno, usted va a tener un rol importante. ¿Dónde se imagina? Yo nunca hablo de candidaturas, porque quiero hablar primero del programa. O sea, a mí me parece que ese programa, del cual yo hice los trazos gruesos, el programa del crecimiento, el programa de la revolución del gas, de la revolución del litio, de la revolución de la economía del conocimiento, de la explosión turística, un país próspero de nuevo. Entonces, hablar de la candidatura hasta que cerremos el programa, las reglas de juego y una narrativa convocante, yo no estoy de acuerdo. O sea, mira, a ver, es como una suponga que usted y yo nos asociamos para hacer una obra de teatro acá en Rosario, algo que sea fabuloso. Sí. ¿Qué buscaríamos? Una novela, después un guionista, después una sala de teatro y al final hacemos el casting.
acá las candidaturas son el casting y después vemos qué hacemos. Sí. No se puede. No es lo mismo lo que usted necesita para la cachabacha que para la bella durmiente. No, claro, está bien. Así que expresado en esos términos, yo tengo mucho entusiasmo, mucha convicción de que puede ocurrir un punto de quiebre. A mí me parece que el modelo que nos gobernó los últimos 20 años, pero sobre todo los últimos 80 años, desgastado ya. eso está terminado, no da más jugo esa naranja. Y vamos a un cambio grande. Por eso no hay que andar con cosas chiquitas. Cosas chiquitas son, ¿en qué lugar me veo? Bueno, yo me veo sobre todo como ideólogo de eso. Y si la vida me lleva a tener que hacer más que eso, nunca Nunca le esquivó. Nunca rehuí a la responsabilidad. Nunca le esquivó la jeringa. No, es verdad, es verdad. Bueno, Ricardo, muchas gracias. No, Es un gracias placer a siempre usted. tenerlo por acá. Gracias a usted. Muy amable.